Hola a todos y bienvenidos a esta charla de Hacking a RF for Physical Security de la Hacktivity de Lockpicker. Mi nombre es Francisco Cantelli y vamos a estar viendo en profundidad qué radiofrecuencias podemos encontrar en los sistemas de control de acceso físico. Bueno, como comenté, mi nombre es Francisco Cantelli, actualmente soy responsable de infraestructura y seguridad, soy penetration tester, soy parte obviamente del staff de Lockpicker, normalmente soy el encargado de hacer los desafíos. También me divierto con CTFs como los de Hack the Box y soy fundador y organizador de la comunidad de IT llamada 404 Zone. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que vamos a ver en esta charla. Básicamente vamos a tener una breve introducción acerca de los sistemas de control de acceso. Vamos a hablar acerca de qué radiofrecuencias podemos encontrar en un sistema de control de acceso. Vamos a hablar de las tecnologías NFC y RFID. Vamos a hablar de los dispositivos en 433 MHz. Vamos a ver qué tipos de ataque podemos hacer en estas tecnologías. Y vamos a cerrar con unas conclusiones finales. Bueno, un pequeño disclaimer, dos pequeños disclaimers. El primero es que, bueno, esto solo obviamente con fines educativos. Y el segundo disclaimer es que esta es una charla 101, es decir, totalmente para principiantes. Vamos a ver cosas muy básicas, vamos a ver conceptos muy introductorios. Y la idea es que, bueno, si nunca viste estos conceptos o no conoces mucho de estas tecnologías en profundidad, con esta charla puedas obtener una buena base como para saber un poco acerca de las distintas radiofrecuencias que uno puede encontrar en los sistemas de control de acceso. Bueno, básicamente, un sistema de control de acceso es un sistema electrónico que restringe o permite el acceso de un usuario a un área específica, ¿ok? Esto se hace variando la identificación por medio de, bueno, distintos tipos de lectura, como puede ser clave por teclado, tags, biometría, etcétera, ¿ok? Y a su vez, este sistema controla un recurso, ¿ok? Que puede ser, por ejemplo, una puerta, etcétera, y por medio de un dispositivo eléctrico se permite que se abra o se cierre, como puede ser un electroimán, un motor, etc. ¿Qué radiofrecuencias podemos encontrar en un sistema de control de acceso? Ok, nosotros podemos encontrar principalmente estas cuatro tipos de radiofrecuencias. Podemos encontrar la tecnología RFID, ok, que esta es muy conocida, seguramente la conocen en todos los puestos de trabajo. Es muy común que se usen en las empresas para el control de acceso en los trabajos. La tecnología NFC, ok, bueno, en este caso pueden ver que puso un lector distinto al RFID y lo que quería indicar con esto es que normalmente se usa, por ejemplo, para controles de puertas de hoteles, etcétera, ¿no? A diferencia, bueno, de la RFID que se la suele encontrar tal vez más en una empresa o en un control de acceso para un trabajo. Podemos encontrar dispositivos en 433 MHz, ¿ok? Estos dispositivos, vamos a ver que hay un montón, pero bueno, en este caso, como sistema de control de acceso, podemos encontrar, bueno, portones automáticos, podemos encontrar mismo alarmas de casa, podemos encontrar, bueno, vehículos que tienen alarmas que trabajan en esta frecuencia de 433 MHz, y dispositivos que trabajan en Watches FRFID, que es una rama del RFID. Y bien, si bien acá puse una barrera, ¿ok? Lo que quise indicar es que principalmente se usan, por ejemplo, para los telepeajes o telepases. Y era mi principal idea indicar eso, ¿no? Indicar que si bien hay barreras que trabajan en 433 MHz, hay otras como, por ejemplo, los telepeajes que trabajan en esta frecuencia. Bien, vamos a empezar hablando un poco acerca de lo que es RFID. RFID es una tecnología de identificación por radiofrecuencia, ¿ok? Eso es lo que significa RFID, identificación por radiofrecuencia. Es un sistema de identificación inalámbrica, el cual consta de etiquetas que almacenan información y constan de lectores que pueden leer esas etiquetas a una cierta distancia, ¿ok? ¿Qué componentes tiene un sistema de RFID? Bueno, básicamente tiene tres componentes principales. Cuenta con una etiqueta o tag RFID. La etiqueta puede ser activa o puede ser pasiva. Cuando nos referimos a etiquetas activas, nos referimos a etiquetas que tienen una batería, ¿ok? Tiene una fuente de poder, por decirlo de alguna manera, una batería principalmente. Y cuando nos referimos a una etiqueta pasiva, puede ser, por ejemplo, un tag, que todos sabemos que no tiene ninguna batería, no tiene ninguna manera de obtener potencia, que no sea más allá del lector. ¿Ok? Y ahí es donde entramos con otro componente más, que es el lector o interrogador, que es el encargado de, bueno, darle energía y comunicarse con el tag. Y tenemos la antena.
Veamos un poco ahora cómo funciona un sistema de RFID de manera muy superficial. Un sistema de RFID, ¿ok? Lo que tiene es, bueno, un lector que crea un campo electromagnético. Este campo electromagnético permite alimentar el tag. Y este tag, luego de esto, se energiza y envía toda la información que contiene en su memoria. ¿Ok? El lector recibe esta información que contiene el tag y, bueno, después la procesa, etc. Acá podemos ver un breve gráfico en donde podemos ver, bueno, el lector, ¿ok? Fíjense cómo cierta energía se escapa del lector. Esta energía es la suficiente como para alimentar el transponder, que bueno, el transponder nos referimos a lo que es el tag, la tarjeta, etc. ¿Ok? Y con esto, bueno, lo alimenta y a su vez esta energía es la suficiente como para, bueno, poder permitir el intercambio de información y, bueno, alimentar a la tarjeta en sí. Bueno, ¿qué tipo de frecuencias podemos encontrar en la tecnología RFID? Ok, podemos encontrar tres tipos de frecuencias. Una ya la mencionamos, que es la UHF, que bueno, en esta charla no la vamos a tratar, no vamos a hablar acerca de la UHF, nos vamos a centrar en las tres primeras que hablamos. Entonces vamos a hablar de RFID Low Frequency, High Frequency, en donde ya en breve vamos a estar viendo que se encuentra en NFC. Y vamos a hablar de, bueno, los dispositivos en 433 MHz. La frecuencia Low Frequency, ¿ok? Es básicamente la más antigua y la más insegura, ya que no soporta criptografía, ¿ok? Trabaja en los 125 kHz a los 134 kHz. Podemos encontrar fabricantes como, bueno, HID Prox, Indala, Frex. Bueno, podemos encontrar tags como los M400, M410X, perdón, M400X, M410X, etc. En las de alta frecuencia podemos encontrar las HID iClass, las MyFair, que son muy conocidas, las MyFair Classic, seguramente escucharon ese concepto, esa tecnología, quiero decir, etc. Es muy importante aclarar que cuando estamos hablando de lo que es RFID, bueno, y en breve NFC, en todo lo que es estas tecnologías, muchos de estos fabricantes implementan su propio protocolo, modifican un poco su propio protocolo dependiendo a cómo lo quieran utilizar, ¿ok? No es que siguen el estándar, o sea, si bien siguen el estándar de RFID y, bueno, de NFC, a veces para interactuar con una tarjeta MyFair se necesita un lector que puede interactuar con este tipo de tarjetas, ¿ok? Si bien vamos a ver que la mayoría de los lectores soportan todo este tipo de tarjetas, era importante destacar eso. ¿Qué podemos encontrar dentro de un tag RFID? Bueno, básicamente, si hablamos de uno de low frequency, en este caso es un M4100, podemos encontrar un UID de 4 bytes, ¿ok? Que es escrito por el fabricante. Y si hablamos de en HF, por ejemplo, una MyFair Classic, podemos encontrar el UID también de 4 bytes. Y podemos encontrar un sector que es escribible de 1024 bytes, que es por esto que viene el famoso nombre de la MyFair Classic 1K, ¿ok? De 1024 bytes. En este caso sería una MyFair Classic de 1K. Pero bueno, hay distintos modelos de tarjetas, etc. ¿Qué ataques podemos hacer en RFID de Low Frequency? Bueno, hay dos tipos de ataques. Podemos hacer lo que son ataques de clonación o ataques de emulación. Cuando nosotros hablamos de ataques de clonación, lo que estamos haciendo es agarramos un tag y ese tag lo clonamos a otro tag, ¿ok? Esto nos permite, bueno, tener un tag idéntico al otro. Después tenemos otro tipo de ataques que es la emulación, que es con un dispositivo emular que somos un tag, ¿ok? Nosotros podríamos realizar ataques de emulación y de clonación, ambos, con, por ejemplo, la Proxmark 3, ¿ok? Este es un dispositivo muy conocido que también nos sirve para hacer ataques de high frequency. Y con un dispositivo llamado Casey, ¿ok? Este es muy popular y también es bastante barato, que parece, fíjense, una alarma de auto, parece un botón para desactivar alarmas, que nos permite emular y nos permite clonar, ¿ok? Y después, bueno, está el famoso clonador chino, ¿ok? Que para que uno pueda clonar un tag, lo que es necesario es tener un tag que se permita clonar, porque recuerden lo que yo dije recién.
Simplemente el UID es escrito por el fabricante. Entonces necesitamos un tag que nos permita reescribir el UID. Bueno, ese es el caso de los tags T55X7. El X es porque hay distintas versiones de este tipo de tags que nos permiten clonar un tag, ¿ok? RFID. De todo esto hablamos en low frequency. Bien, pasemos ahora a hablar un poco acerca de NFC. Cuando hablamos de NFC o Near Field Communication, hablamos de una tecnología de comunicación inalámbrica derivada de la tecnología de HF RFID y que opera en la frecuencia de 13,56 MHz. ¿Ok? Un dato importante es que un dispositivo NFC es capaz de actuar tanto como lector o como etiqueta. Bueno, ya estuvimos hablando un poco acerca de las MyFAR. MyFAR es una marca registrada de propiedad de NXP Semiconductors, ¿ok? Bueno, estos producen una serie de chips que son utilizados en las tarjetas inteligentes sin contacto y tarjetas de proximidad. Bueno, como les decía, podemos encontrar este estilo de tarjetas en controles de acceso, como universidades, hoteles, transporte público, por ejemplo la SUBE, etc. Vamos a hablar un poco acerca de la estructura puntual de este tipo de tarjetas, de este tipo de tags, de las MyFair Classic 1K, ¿okay? Que son una de las tarjetas más conocidas y más comercializadas. ¿Okay? La memoria de la MyFair Classic se divide en 16 sectores. ¿Okay? Fíjense acá, son 16 sectores. ¿Okay? Cada sector contiene 4 bloques, que son numerados del 0 al 3. ¿Okay? Cada sector, fíjense que contiene 4 bloques. Y bueno, todos los bytes van del 0 al 15, contiene 16 bytes. El último bloque, ¿ok? Es decir, el bloque 3, este de acá, de cada sector, es decir, el último bloque, fíjense que son estos que están acá, contienen los access bits y las secret keys. Dependiendo de cómo tengo los access bits, el lector puede autenticarse utilizando la key A o la key B para poder leer o escribir el sector, ¿ok? Fíjense, bueno, acá estarían los access bits. Fíjense que siempre es en el último bloque de cada sector. Y tenemos las key A y las key B, ¿ok? Y las access bits, bueno, nos indican cómo tenemos que autenticarnos para poder leer o escribir. Es decir, si se necesita la key A, si se necesita la key B, si se necesitan ambas, etc. Un detalle importante es que en el bloque 0 del sector 0, es decir, nos vamos al bloque 0, al primer sector de todos, contienen información del fabricante y el UID, el cual teóricamente no se puede modificar. ¿Ok? Y básicamente este UID teóricamente no se puede modificar. Lo digo porque existen tarjetas, las famosas Magic Chinese Cards, que permiten modificar el UID. ¿Ok? Lo cual nos permite obtener una tarjeta totalmente idéntica. Fíjense que nosotros acá ya estamos viendo que en NFC sí hay cierta criptografía, sí hay cierto cifrado. No es como RFID, que como les dije no soportaba criptografía. Acá tenemos criptografía, ¿ok? Eso lo hace bastante más seguro, obviamente. Sin embargo, sin embargo, hay ataques conocidos que se pueden utilizar contra este tipo de tarjetas. Por ejemplo, nosotros vamos a ver ahora, en una breve demo, un ataque que se llama Nested Attack, ¿ok? Que permite buscar si tiene claves por default e ir sacando, esto es por una debilidad del cifrado, ir sacando las otras claves conociendo solo una clave. Es decir, nosotros obtenemos cualquier clave y podemos ir consiguiendo las otras claves. Después hay otro ataque que se llama Dark Side Attack, ¿ok? Que este también se aprovecha de la poca entropía que se utiliza en el cifrado de Crypto 1, que es el cifrado que se utiliza en la MyFair Classic 1K, para obtener, bueno, mediante fuerza bruta, la clave de un sector. ¿Okay? Fíjense, tenemos, estas son las herramientas que vamos a usar, MFOC y MFCook. Bien, ¿qué dispositivos podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar 3 dispositivos, podemos usar, hay más dispositivos que nos permiten hacer este tipo de ataques, pero yo voy a mencionar los 3 que son más fáciles de usar, más accesibles, ¿ok? Podemos usar una Proxmark 3, ¿ok? La Proxmark 3 inclusiva nos permite emular, nos permite hacer un montón de cosas, pero si bien es bastante caro, ¿cómo podríamos hacer nosotros con un menor presupuesto este tipo de ataques? Bueno, podríamos usar un Arduino y un módulo MFRC 522,
o un lector NFC, como es este caso. En este caso es, bueno, lector grabador. En este caso también permite escribir tarjetas, que es un ACR 122U. Bueno, vayamos a ver un toque el video y vamos a ver la demo de cómo sería este tipo de ataques. Bueno, bien. Ahí, como podrán ver, ya estoy usando MFOC, ¿ok? Y lo que voy a hacer es, yo tengo conectado el lector, el ACR 122U, y fíjense que le puse un guión O, es decir, ese es el archivo de output en donde me va a guardar todo lo que contiene la tarjeta, ¿ok? Todo lo que puedo obtener. Fíjense que, bueno, ahí se encontró una clave, ya ejecutándose, se encontró una clave A, que es FFFFF, ¿ok? Es una clave por default. Y fíjense que, bueno, ahí se está intentando explotar el sector 0, y de a poco va a ir obteniendo las claves. Fíjense, ahí obtuvo la key A, el sector 0. Suele tardar un rato el tema este de la explotación, pero no suele tardar más de 5 o 10 minutos, dependiendo, bueno, obviamente del tipo de claves que tenga, etcétera. Y obviamente si la tarjeta es vulnerable, porque hay tarjetas que ya no son vulnerables a este tipo de ataques. Fíjense, ahí empezó a agarrar una y pudo empezar a obtener el resto, y ahí te está dumpeando toda la información que contiene. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a agarrar, vamos a usar un programita que se llama mfd-read, un script en Python, que nos permite ver toda esta información que dumpeamos. Si bien nosotros podríamos ver en Exa, este programa lo muestra de una manera mucho más linda, por eso es que uso este programa. Fíjense, ahí vemos el UID, ¿ok? Y fíjense que el UID son los primeros 4 bytes que les había mencionado antes. Fíjense, en el sector 0, bloque 0. Y bueno, al costado podemos ver las distintas keys también de acceso, podemos ver los access bits en el medio. Fíjense siempre en el bloque 0, pueden ver, perdón, en el bloque 3 pueden ver los access bits, pueden ver las keys, ¿ok? Etcétera. En este caso, bueno, utilizamos una tarjeta MyFair que era de un hotel. Bueno, volvamos un toque a la presentación. Bien. Ahora vamos a hablar de los dispositivos en 433 MHz. Mis dispositivos personalmente favoritos. Básicamente tenemos un montón de dispositivos en 433 MHz, ¿ok? Tenemos desde botones de pánico, perdón, botones antipánico, tenemos timbres inalámbricos, tenemos estaciones meteorológicas, tenemos alarmas inalámbricas, ¿ok? Es muy curioso ver que haya alarmas inalámbricas, que uno piensa... Yo siempre pensé, ¿no? Al principio, ¿qué tan seguro es una alarma que es inalámbrica? Bueno, muchos de esos sensores funcionan en esta frecuencia, 433 MHz, y se pueden hacer cosas muy divertidas, abro comillas, con este tipo de alarmas. Bueno, también como dije antes, portones, y bueno, inclusive alarmas de autos. ¿Cómo podemos escuchar en esta frecuencia? Bueno, si nosotros quisiéramos escuchar en esta frecuencia, lo que podríamos hacer es usar un SDR, ok, en este caso yo muestro un RTL SDR, y podemos usar una herramienta como el GQRX, el SD Sharp, etc. Ahora bien, ¿qué veríamos si escucháramos en 433 MHz con esta herramienta? Bueno, podríamos grabar esta señal que recibimos y podríamos ver los ceros y los unos, fíjense con una herramienta, y estoy usando Audacity, que se transmiten, es decir, podríamos ver el código que se envía en binario, y obviamente nosotros después podríamos ver cómo retransmitirlo, ¿ok? Pues recibiríamos un código en binario y después lo que tendríamos que hacer es replicar ese código que nosotros recibimos para poder hacer que se haga determinada acción. Por ejemplo, bueno, un timbre inalámbrico que suene. Pero aquí hay un problema, un dato bastante importante, que el RTLSR que puse ahí no puede transmitir. Y sí, uno podría usar tal vez una Hack RF, puede usar una Blade RF, etcétera, pero son SDRs mucho más costosos. ¿Cómo podríamos nosotros
agarrar y hacer este tipo de ataque de manera low cost, por decirlo de alguna manera. Es decir, sin tener que comprarnos una HackRF o un dispositivo así. Bueno, podríamos hacerlo con un Arduino y dos módulos de 433 MHz. De una manera muy sencilla, uno podría agarrar y podría, fíjense, ahí podemos hacer nuestro propio 433 MHz sniffer. Fíjense, bueno, las conexiones son muy sensibles. En este caso podríamos conectar un receptor que directamente ya reciba y nosotros no tengamos que estar con el Audacity viendo qué señales, qué bit es 1, qué bit es 0, es decir, que, bueno, qué parte del Audacity es 1, qué parte es un 0, sino que directamente el receptor reciba y decodifique esa señal y podemos usar un emisor que nos permita emitir esa señal que nosotros recibimos, ¿ok? Obviamente esto está hecho. Yo hice una versión mía que está en GitHub, es https, bueno, github.com/franco105 433 MHz sniffer. Inclusive ahí le agregué un módulo para que tenga una memoria y uno pueda almacenar las distintas señales que recibe, etc. Y es bastante interesante cómo uno puede agarrar y hacerlo simplemente con un Arduino. Y esto creo que uno por no más de $10, $5, podría hacerse uno de estos tranquilamente. Bueno, vayamos con la segunda demo. Bueno, acá está el auto, ok, un poco sucio obviamente. Como pueden ver ahora el auto está abierto, supongo abrir la puerta, todo. Cerramos el auto, nosotros acá tenemos la alarma, vamos a cerrarlo. Si se fijan ahí, cerró. Fíjense, ahí cerró totalmente el auto. Ahí dejo la alarma como para que vean que no estoy presionando. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a activar el Arduino. Y ahí abrió. Fijémonos, vamos a ver si abrimos, abre. Y totalmente funcionando. Bien, perfecto. Como pudieron ver, claramente tengo que lavar el auto. Prometo que algún día voy a lavar el auto. Pero más allá de eso, está muy bueno el tema de ver cómo se puede hacer con un Arduino. Y fíjense que uno lo puede hacer tranquilamente con una protoboard de una manera muy sencilla y que no fue elaborado. No fue un ataque muy elaborado. Fíjense, fue una manera muy casera, usando un power bank, un Arduino y nada más. Bueno, y los módulos, obviamente. Y está muy interesante saber cómo uno puede hacer este estilo de ataques de manera, bueno, tan sencilla. No dejar mencionar este proyecto que está llevando a cabo. Es Flipper Zero. Es como le dicen el Tamagotchi for Hackers, que estuve viendo que se quieren realizar. Que es tipo un todo en uno que contiene, te permite leer tarjetas NFC, perdón, RFID y emularlas. Te permite, bueno, actuar como un bad USB. Te permite, bueno, dispositivos en 433. Plantean que tenga features relacionadas con todo lo que es NFC. Tiene un transmisor infrarrojo. La verdad que está muy copado porque este proyecto plantean realizar todo lo que es, bueno, RFID, NFC, todo lo que es esto de control de acceso físico, bueno, tenerlo en un aparato chiquito que uno pueda utilizar como un todo en uno. Está muy interesante, muy bueno, y obviamente se los recomiendo que si les gusta, les interesa este tema, lo chequeen porque realmente aún se está realizando, se está produciendo, pero yo creo que si realmente sale va a estar genial. Bueno, como para ir finalizando un poco, ya les quiero dejar algunos recursos, ¿ok? Fíjense, y quiero recomendar un montón de charlas de la ECO que se profundizan en todo este tema de RFID y NFC. Fíjense que hay charlas de la ECO anterior que explican un montón de todo este tipo de temas en mayor profundidad y de manera, yo creo que inclusive mejor en algunas cosas. Fíjense, bueno, pueden encontrar en la charla de la ECO 10, la charla de, bueno, Hacking RFID, Billing Scams for Fun and Free Rides. Pueden encontrar la charla de la ECO 11. Este es un workshop también muy bueno y van a aprender un montón. Si se quieren conocer más acerca de lo que es RFID y NFC, van a poder empezar a profundizar un montón también ahí. El workshop RFID y NFC for the Masses. Pueden ver también la charla de la ECO 13, que es inseguridad para alarmas de vehículos. Y bueno, la charla del año pasado también,
que es muy interesante si quieren meterse con todo lo que es el tema de NFC, el de Eco 15, Freeride, Super Red Bus, SatBus and Others. Son charlas totalmente muy interesantes y se las recomiendo un montón si quieren profundizar mucho más en este tema de todo lo que es RFID, NFC, sistemas de 433 MHz. Están muy buenas y se van a divertir un montón. Y bueno, con esto me despido. Les digo muchas gracias por asistir a la Eco Party. Muchas gracias a la Eco por siempre darnos un lugar para charlar. Muchas gracias también, bueno, a todo lo que es las comunidades que aportan un montón para la Eco. Y bueno, cuídense, manténganse seguros desde su casa. Nos vemos y un abrazo grande a todos.